¿Y si te dijera que un abrigo viejo y desgastado, regalado a un desconocido en una gélida parada de autobús, reescribiría 2 vidas para siempre? ¿Que un hombre sin hogar, sin nada más que esperanza, y un poderoso director ejecutivo, con todo menos calidez, se encontrarían en una noche nevada de la forma más inesperada? Esta no es solo una historia de caridad o casualidad. Trata de cómo un pequeño acto de bondad desencadenó una reacción en cadena que sacudiría el corazón de una empresa multimillonaria, reuniría a una familia rota y conduciría a una boda inesperada. Todo comenzó en una noche gélida en Bestbridge, donde un hombre llamado Calvin, desempleado, solo y durmiendo en su camioneta oxidada, le dio su único abrigo a una mujer que temblaba de frío y que no conocía. No se dio cuenta de que era una de las mujeres más poderosas de la ciudad y nunca esperó que volviera por él. Quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación es más que sorprendente. Es conmovedor. Es emotivo y cambiará tu forma de ver a las personas que te rodean. Si crees en las segundas oportunidades, el amor verdadero y la magia de la bondad humana, esta es una historia que no querrás perderte. El viento invernal aullaba por la calle principal del pequeño pueblo de Bestbridge, arrojando nieve y ráfagas de viento que punzaban como agujas contra la piel expuesta. La ciudad estaba tranquila, cubierta de una espesa nieve, de esas que amortiguaban los pasos y suavizaban hasta los rincones más crudos de la realidad. Bajo una farola parpadeante en una solitaria parada de autobús, Calvin Reed permanecía encorvado y temblando con un abrigo verde oliva desgastado que hacía tiempo que había perdido su calidez. Apretaba contra el pecho una carpeta desgastada por el clima. Dentro había 5 currículums, 5 copias de esperanza ya aplastadas por el silencio. A sus 46 años, Calvin había sido un respetado ingeniero estructural. Había construido escuelas, bibliotecas y estaciones de bomberos, lugares que importaban. Pero esa vida ahora parecía el recuerdo de otra persona. Desde que el cáncer le arrebató a su esposa, todo se había desmoronado. Primero los ahorros, luego la casa, luego la custodia de su único hijo, Eli. Lo que quedaba ahora era el asiento trasero de una camioneta oxidada estacionada detrás del patio industrial de Glenview y el dolor de un hombre que intentaba encontrar el camino de regreso al mundo. El letrero digital rojo sobre la farmacia parpadeaba. 8:41 de la noche. El autobús llegaba tarde. El frío se le había colado por los calcetines, le roía los huesos. Exhaló lentamente, observando cómo el aliento se elevaba en el aire como el humo de un incendio que se apaga. Entonces, desde el otro lado de la calle, el sonido de tacones resonó con fuerza en el pavimento helado. Una mujer apareció entre la nieve. Parecía fuera de lugar, de unos 30 y tantos años, impecablemente vestida con una falda tubo y una blusa de seda, el pelo pegado a las mejillas por la nieve, abrazándose con fuerza. Sin abrigo ni paraguas, solo la vulnerabilidad oculta tras el maquillaje de diseñador. Se metió bajo el mismo toldo, con los labios temblorosos, los ojos abiertos y escrutadores. Calvin intentó no mirarla fijamente. Era impresionante, no solo superficialmente, sino por la forma en que su postura delataba agotamiento, dolor, algo tácito. Se frotó las manos, sin conseguir calentarlas, intentando fingir que no tenía frío. Él se dio la vuelta, con el corazón apesadumbrado. Pero entonces, una fuerte ráfaga de viento la atravesó y ella se estremeció, con los dientes destrozados. Parecía tan frágil, y de repente, Calvin ya no pudo ignorarla. Su abrigo no era gran cosa, desgastado y fino, con algunos hilos sueltos, pero era todo lo que tenía. Aún así, sin decir palabra, se encogió de hombros y se acercó a ella. «Oye», dijo con dulzura, «toma esto». Ella parpadeó sorprendida. «No puedo. Lo necesitas más que yo». Le dedicó una sonrisa cansada. «Ya lo he perdido todo hoy. Esto es lo único que me queda para dar». Antes de que pudiera protestar de nuevo, se lo echó sobre los hombros. Colgaba torpemente sobre su cuerpo, pero ella lo apretó con más fuerza sin darse cuenta. El aroma era tenue,
como a jabón viejo y algo caliente. Tal vez a café. Gracias, susurró. Se quedaron en silencio un momento, luego su voz se quebró a través de la nieve. ¿Cómo te llamas? Calvin. Calvin Reed. Ella asintió levemente. Samantha. Samantha Cole. Él soltó una suave risita. Mucho gusto en conocerte, Samantha. No deberías haberme dado tu abrigo, murmuró de nuevo. Calvin se encogió de hombros. Probablemente no, pero no podía quedarme ahí parado y dejar que te congelaras. Esach. Un ruido sordo anunció la llegada del autobús. Sus faros delanteros cortaron la nieve al detenerse. Samantha dio un paso adelante y luego se giró. ¿Tienes algún lugar a dónde ir? Dudó. A algún lugar, dijo vagamente, sin mencionar el camión helado detrás del almacén donde se acurrucaría en un nido de mantas e intentaría convencerse de que aún tenía un plan. Ella metió la mano en su bolso y le entregó una pequeña tarjeta. Por si alguna vez necesitas algo. Marty Calvin la tomó y la guardó en su carpeta sin mirar. La gente decía cosas así todo el tiempo. Rara vez lo decían en serio. Subió al autobús, deteniéndose una vez para mirar atrás, con el abrigo enorme envuelto a su alrededor, como una extraña armadura. Calvin estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando cómo el autobús desaparecía en la noche. Ya no sentía frío. No físicamente. Algo más se había apoderado de él. Algo más difícil de identificar. Mientras caminaba lentamente de regreso por las calles laterales vacías, pasando por tiendas cerradas y callejones vacíos, dejó que el recuerdo del rostro de Samantha se repitiera en su mente. No sabía por qué la había ayudado. Tal vez le recordaba a alguien. Tal vez solo necesitaba sentirse humano de nuevo para demostrarse a sí mismo que seguía siendo el tipo de hombre que daba, no solo sobrevivía. A las 9:10 de la noche, Calvin llegó a su vieja camioneta, acurrucada a la sombra del patio industrial de Glenview. La nieve se amontonaba alrededor de los neumáticos. Se subió, se cubrió las piernas con una manta deshilachada y abrió la guantera. Dentro había una pequeña caja de hojalata abollada. La abrió con cuidado. Una fotografía. Su esposa Lie, riendo radiante. Su hijo Eli, de tan solo 7 años, con esa misma sonrisa traviesa. Buenas noches, Lie, susurró Calvin. Buenas noches, Eli. Luego se recostó, con los ojos abiertos a la oscuridad, aferrándose a sus últimos restos. Samantha Cole entró en el vestíbulo de su lujoso edificio de apartamentos en el centro de Westbridge, y la repentina calidez la envolvió como una suave manta. El portero la saludó con un gesto cortés, pero ella apenas lo notó. Sus pensamientos eran un caos. La chaqueta desgastada que llevaba puesta le parecía absurda sobre su blusa de alta gama, fuera de lugar en su mundo de elegantes trajes y negocios. Pero no se la quitó. Subió en silencio por el ascensor hasta el piso 28. Su ático estaba oscuro, impecable y silencioso. El tipo de silencio que resonaba. El tipo de silencio que le recordaba que vivía sola, incluso en la cima. Samantha se quitó lentamente el abrigo y estaba a punto de colgarlo junto a la puerta cuando sus dedos rozaron algo dentro del bolsillo. Curiosa, metió la mano y sacó un papel doblado. Estaba desgastado, casi deshaciéndose por los pliegues. Lo desdobló con cuidado. Era un dibujo infantil. 2 monigotes bajo un sol torcido. Uno tenía la etiqueta «Papá», el otro «Yo», y entre ellos flotaba un corazón rojo. En la parte inferior, escrito con crayón tembloroso, estaba la frase «Te quiero, papá. Eli». Samantha se quedó sin aliento. Sus uñas esmaltadas temblaron contra el papel. Lo miró fijamente un buen rato, inmóvil. Le ardían los ojos. Ese hombre, Calvin, no era un simple extraño en la nieve. Era un padre. Un hombre que aún se aferraba al recuerdo de un hijo que, sin duda, lo amaba profundamente. Un hombre sin nada, que aún así lo dio todo.
Samantha se sentó lentamente en el borde de su lujoso sofá de cuero, con el dibujo en una mano y la chaqueta en la otra. Su mente regresó a su propia infancia. No a la elegante ejecutiva de sala de juntas que era ahora, sino a la niña asustada y hambrienta sentada en las escaleras heladas de la iglesia de Santa Brígida, esperando que alguien la viera. En aquel entonces, ella tampoco tenía abrigo, pero alguien se dio cuenta. Un hombre cuyo nombre nunca supo le echó el abrigo sobre los hombros y le dijo solo una cosa: «Estarás bien». Nunca lo volvió a ver, pero jamás olvidó la calidez de ese momento. Fue la primera vez en su joven vida que alguien la trató como si importara. Ese recuerdo había estado enterrado durante años bajo la ambición, el éxito, los títulos, las opciones sobre acciones. Hasta ahora. Volvió a mirar el dibujo a lápiz. El sol estaba desviado, las figuras de palitos eran torpes, pero estaba lleno de más amor que cualquier cosa que hubiera tocado en años. Samantha se secó las mejillas con la manga del abrigo. El mismo abrigo que Calvin la había envuelto sin dudarlo. Lo abrazó contra su pecho. Todavía olía ligeramente a algo real. Tal vez a detergente, tal vez a café, tal vez simplemente a consuelo. A la mañana siguiente, estaba en su oficina en la sede de Colte, con un café enfriándose en su escritorio y el dibujo a su lado. El horizonte de Westbridge se extendía más allá de los ventanales, pero ella apenas lo notó. Su mente estaba con Calvin. Él le había dado más que un abrigo. Le había recordado quién solía ser. Alguien que una vez también necesitó amabilidad. Tocó una pequeña campana de plata en su escritorio. Momentos después, su asistente, Lena, apareció en la puerta. «Sí, señorita Cole. Necesito que me ayude a encontrar a alguien». Lena parpadeó. «Claro. ¿Quién?» «Se llama Calvin Reed. Estuvo en la parada de autobús de Main Street alrededor de las 8:30 de anoche. Me dio su abrigo». Lena arqueó ligeramente las cejas, pero asintió. «Me pongo a ello enseguida». «¿En silencio?» «Muy en silencio», dijo Samantha. «Esto queda entre nosotras». Lo que siguió fue un torbellino de actividad silenciosa. Grabaciones de cámaras de tráfico, cruces de rutas de autobús, búsquedas de antecedentes. Su equipo, acostumbrado a rastrear a capitalistas de riesgo e ingenieros de software, ahora tenía un objetivo, un hombre que vivía en la sombra. 2 días después, Lena regresó con una carpeta delgada. «Lo encontramos. Se llama Calvin Reed. Era ingeniero estructural con licencia. Hace tiempo que no tiene un empleo formal. No tiene domicilio actual, pero lo han visto cerca del patio industrial de Glenview. Duerme solo en su camioneta». Samantha hojeó la carpeta. Una foto desgastada de la licencia de conducir. Un currículum viejo, una foto escolar impresa de un niño. Probablemente Ellie. Se le hizo un nudo en la garganta. Cerró la carpeta lentamente. «Quiero ir allí, Mash. Señorita Cole, podemos traerlo aquí si lo prefiere». «No», dijo, «necesito ir yo misma». 1 hora después, su camioneta negra se detuvo junto al patio industrial cubierto de nieve. A través del aguanieve y el gris, vio el viejo Chevy escondido en un rincón, todavía oxidado, con las ventanas empañadas por el aliento. Salió, ignorando el frío. Al acercarse a la camioneta, la puerta se abrió con un crujido. Calvin salió lentamente, parpadeando por la luz del día. Sus ojos se abrieron de par en par al verla. «Samantha», dijo con la voz ronca por el sueño y la sorpresa. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. «Hola, Calvin». Bajó la mirada hacia su ropa gastada, la camioneta, y luego la miró a ella. «¿Qué haces aquí?» «Vine a buscarte», dijo simplemente. Se cruzó de brazos, a la defensiva. «¿Por qué?» «Porque no podía dejar de pensar en ti, en lo que hiciste, en ese dibujo en el bolsillo de tu abrigo». Dudó, claramente inseguro. «No tenías que venir aquí para eso. Una tarjeta de agradecimiento habría funcionado. No se trata de dar las gracias». Y ella dijo:
Se trata de no dejar pasar desapercibido algo bueno. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le devolvió con cuidado el dibujo. Creo que esto te pertenece. Calvin lo miró fijamente. Luego volvió a mirarla, con los ojos empañados. Asintió lentamente, sin saber qué decir. Ella sonrió, suave y genuina. Calvin, ¿vendrías conmigo solo una hora? Quiero enseñarte algo. Calvin dudó un momento, mirando a Samantha, sin saber si confiar en lo que estaba sucediendo o refugiarse en la seguridad de la soledad. Pero algo en su expresión, la honestidad en su voz, la forma en que sostenía ese dibujo a lápiz como si fuera oro, lo ablandó. De acuerdo, dijo en voz baja, solo una hora. Condujeron en silencio. Samantha no intentó llenar el espacio con charlas triviales. Respetaba la tranquilidad, y Calvin la agradecía. Afuera, el horizonte de Westbridge dio paso a barrios antiguos, luego a una calle más tranquila, bordeada de árboles que hacía tiempo que habían perdido sus hojas. Finalmente, se detuvieron ante un modesto edificio de ladrillo rojo con un letrero pintado a mano que decía, El Refugio, un espacio seguro para todos los niños. Calvin frunció el ceño. ¿Qué es este lugar? Samantha salió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ven a ver. Dentro, el calor los invadió de inmediato. No solo la temperatura, sino algo más profundo. Las paredes estaban pintadas de colores brillantes. Huellas de manos de niños decoraban el pasillo. Se oyeron risas desde algún lugar del pasillo. Aquí es donde voy, dijo Samantha en voz baja. Cuando necesito recordar quién soy. Pasaron por un rincón de lectura lleno de libros de segunda mano, una sala de juegos llena de rompecabezas y juegos, y una cocina que olía a pan recién hecho. Los voluntarios se movían por las habitaciones con facilidad, ayudando a los niños con sus tareas o trenzándoles el pelo. Yo era uno de esos niños, continuó Samantha. Iba de un hogar de acogida a otro. A veces iba bien, a veces no. Una noche, cuando tenía unos 10 años, me escapé. Hacía un frío glacial. Me acurruqué en las escaleras de la iglesia, calle abajo. Miró a Calvin, con la voz cada vez más suave, y un hombre, un desconocido, se quitó el abrigo y me lo envolvió. No me preguntó mi nombre, no dijo mucho, simplemente se sentó conmigo toda la noche. Calvin se quedó en silencio. No sabía qué decir. Nunca olvidé ese momento, susurró. Y cuando me diste tu abrigo la otra noche, me di cuenta de que había vuelto a ocurrir. Me recordaste que la amabilidad no es solo algo que la gente recuerda. Es algo por lo que viven. Se giró para mirarlo. Y creo que el mundo necesita más. De eso. Más de ti. Calvin parpadeó. ¿Qué? ¿Estás diciendo? Quiero ofrecerte un trabajo. No caridad, un puesto aquí en Coltech o aquí en el refugio, donde te sientas más a gusto, algo nuevo, algo significativo. Calvin retrocedió un poco. Samantha, ni siquiera. Tengo un teléfono que funcione. Duermo en una camioneta. No he usado corbata en 10 años. No necesitas corbata. Sonrió. Tienes que creer que todavía importas porque sí importas. La miró un largo momento, abrumado por la pura gravedad de su sinceridad. Nadie le había dicho esas palabras en años, tal vez décadas. ¿Qué haría yo?, preguntó. Hablar con la gente. Compartir tu historia. Recuérdales lo que es sentirse invisible y lo que significa ser visto. Ayúdanos a construir una mejor cultura desde adentro. Metió la mano en su bolso y le entregó una carpeta. Sencilla, pero limpia y profesional. Dentro había una oferta de trabajo, un estipendio, un nuevo comienzo. Calvin la miró fijamente un buen rato. No dijo que sí. No dijo que no. Simplemente la dobló en silencio y la sostuvo en sus manos como si fuera a desaparecer si apartaba la mirada.
Una semana después, la oficina principal de Colt rebosaba de una energía que no se había visto en años. En uno de los pequeños salones de las esquinas, un hombre de manos cálidas y mirada amable estaba sentado junto a un grupo de desarrolladores junior, riendo. Conversando con ellos, escuchando sus preocupaciones, compartiendo las suyas. Calvin no solo aceptó la oferta, sino que la abrazó con entusiasmo. Le dieron un apartamento modesto en una zona segura de la ciudad. No pidió mucho, solo un escritorio, una cafetera y una pared para fotos. Añadió una inmediatamente, el dibujo a crayón de él y Ellie, ahora enmarcado en un cristal de madera. Y así, comenzó el cambio. La gente que antes pasaba corriendo junto al conserje en el pasillo ahora se detenía a saludarlo. Los gerentes comenzaron a revisar no solo su productividad, sino también su salud mental. El trabajo no se volvió más fácil, pero de alguna manera la oficina se sentía más liviana. Una mañana, Samantha entró en la oficina de Calvin. Llevaba una camisa abotonada, un poco arrugada, pero limpia. Sus ojos brillaban más. El vacío en su rostro había comenzado a desvanecerse. «¿Has empezado algo, Calvin?», dijo ella, ofreciéndole un café. Él sonrió. «Lo hiciste». Unos meses después, Ellie, ahora estudiante de primer año en un colegio comunitario local, se mudó con su padre. Su primera cena en su nuevo apartamento no fue nada del otro mundo. Espaguetis con pan de ajo. Pero para Calvin, fue un festín. Ellie miró alrededor de la pequeña cocina y sonrió. «De verdad que cumpliste tu promesa, papá». Calvin sonrió, mientras las lágrimas se acumulaban silenciosamente. «Te lo dije». La historia de Calvin finalmente se filtró a los medios, no por Samantha ni por la empresa, sino por una foto que un becario publicó de un muro de agradecimiento que había creado en la sala de descanso. La historia se hizo viral, de indigente a héroe, el hombre que cambió una empresa con un abrigo. Y entonces, un día, Samantha sorprendió a Calvin en una reunión especial de la empresa llamada el Día de la Amabilidad. Subió al escenario ante un atrio abarrotado. «Hace un año», dijo, «un hombre me dio su abrigo en una parada de autobús. No sabía que yo era la directora ejecutiva de nada. Solo vio a alguien frío. Y en ese momento, me recordó que la amabilidad no se trata de grandes gestos. Se trata de aparecer cuando nadie más lo hace». Sacó un paño de un marco que tenía detrás. Dentro estaba el mismo abrigo, conservado bajo un cristal junto al dibujo a crayón del marco. Debajo, una placa de bronce decía, «Un pequeño acto puede reescribir una vida». Entonces se giró y miró a Calvin. «¿Subes?». Se levantó lentamente, vestido con un sencillo traje gris. La sala estalló en aplausos, pero Samantha no había terminado. Le entregó un sobre. «Esto te pertenece», dijo. Dentro estaba la escritura de su nueva casa. «GPS. Salud». Pero Calvin levantó la mano. «Yo también tengo algo», dijo. De su bolsillo sacó una pequeña caja. «Guardé este anillo en el bolsillo de ese abrigo durante años. Nunca tuve la oportunidad de usarlo. Nunca pensé que lo haría». Se giró hacia Samantha con voz temblorosa. «Pero si ese abrigo te trajo a mi vida, tal vez sea hora de arriesgarme otra vez». Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata pulido con esmero. «Samantha Cole, ¿quieres casarte conmigo?». La habitación quedó en silencio y luego, con los ojos llenos de lágrimas, Samantha rió con la emoción. «Sí, por supuesto». Se casaron 2 meses después en el Haven, rodeados de niños, compañeros de trabajo y personas cuyas vidas habían sido tocadas por un solo acto de bondad. Ese viejo abrigo permaneció enmarcado en la pared, un recordatorio para cada visitante de que no se necesita riqueza, poder ni fama para cambiar el mundo. Solo un poco de calidez, un poco de corazón y el coraje de dar, incluso cuando casi no te queda nada. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa esta historia para ti? ¿Te conmovió la historia de Calvino tanto como a Samantha?
Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, deja un comentario abajo para demostrar tu amor y tu fe en la bondad.